Hoy vamos a tejer juntos esta bufanda ideal para principiantes, súper fácil, con un punto que queda precioso, queda como en relieve. La cantidad de cadenitas que ustedes coloquen van a ser el largo total de la bufanda. Es súper fácil. Miren qué lindo queda y qué elegante se ve puesta, cómo cambia cualquier look y abriga muchísimo, por supuesto. Así que es ideal para vender, para regalar, tanto para hombre como para mujer. Empecemos porque estoy segura que les va a encantar. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Para esta bufanda voy a utilizar 250 gramos de nuestra lana merino sedificada, que es preciosa, muy suavecita, tiene unos colores increíbles y la voy a tejer con aguja 5 milímetros, que también la pueden conseguir en nuestra tienda online www.hiladosmalem.com.ar. Siempre y cuando estén dentro de Argentina, hacemos envíos todos los días. Con aguja de 5 milímetros y lana merino sedificada semigruesa, tiene aproximadamente 2 milímetros de grosor. Voy a comenzar a tejer teniendo en cuenta que dejen una tirita larga para el primer fleco de la bufanda. Ya tengan en cuenta el primer flequito. Y después hacemos un nudito deslizado y comenzamos a hacer las cadenitas. La cantidad de cadenas que ustedes coloquen, ese va a ser el largo de la bufanda. Con este hilado y este número de agujas, yo coloqué 200 cadenas y eso me dio un largo de 160 centímetros. ¿Sí? Ustedes van a ver según el largo que quieran la bufanda y según cómo sea de grueso el hilado que estén usando, van a ver cuántas cadenitas colocar. Yo en mi caso, les repito, puse 200 cadenas que fueron 160 centímetros de largo la bufanda. ¿Ven? La cantidad de cadenitas que ustedes coloquen va a ser el largo de la bufanda. Lo pueden medir así y dejan de hacer cadenitas entonces cuando les guste el largo que tiene. Tengan en cuenta que por ahí se la quieren enroscar. Bueno, van viendo y también los flequitos le van a sumar un poco de largo. Bueno, cambié a un color más clarito para que lo puedan ver mejor, que hoy está bastante nublado, no hay buena luz, así que con este creo que van a poder verlo más claramente. Una vez que tengan la cadenita del largo de la bufanda, dejando para el fleco, acuérdense, vamos a comenzar la primera hilera. Siempre vamos a hacer punto vareta o punto alto. Subimos con 3 cadenitas. 1, 2, 3, que eso va a representar la primera vareta o primer punto alto. Hacemos una lazada en la aguja y vamos a ir a la quinta cadenita, empezando a contar desde la aguja. En la quinta vamos a picar y vamos a traer hebra. ¿Ven que quedan 3 lazaditas en la aguja? Vamos a tomar otra hebra. Vamos a cerrar 2 y con otra hebrita cerramos 2. Ese es el punto vareta o punto alto. Y es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Pero ahora hago una pausa para recomendarles a las que son principiantes que en la tercera cadenita de subida coloquen un marcador. Así cuando vienen tejiendo de vuelta no se olvidan de tejer sobre ese último puntito. Lazada en la aguja y seguimos. En cada punto de base, un punto vareta. Traemos hebra, cerramos 2, traemos hebra y cerramos los últimos 2. Lazada en la aguja, voy a la cadenita siguiente y lo mismo. Pico, traigo hebra, cierro 2 y cierro 2. Voy a tejer entonces hasta el final y ahí les muestro cómo hacemos la segunda hilera.
Acá estoy llegando al último puntito, la última cadenita. Hago punto vareta, giro el tejido, subo siempre con 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a seguir tejiendo siempre punto vareta o punto alto, pero con la única diferencia que en lugar de tomar las 2 orejitas del punto, como hacemos siempre, así, eso no voy a hacer. Voy a tomar solamente la orejita trasera, la hebra trasera del punto, ahí. Y voy a tejer la vareta tal cual por la hebra trasera. Vamos de nuevo, ¿ven? Tomo solo la orejita trasera. Esto se llama canalé. Vareta tomando la hebrita trasera del punto. Vareta canalé. Y es así como vamos a tejer toda la bufanda, tomando siempre la hebra trasera del punto. Acá también deberían poner un marcador las que son principiantes para no olvidarse a la vuelta de tejer el puntito este. En la tercera cadenita de subida colocar un marcador. Vamos a llegar hasta el final de la hilera para ver donde tenemos el marcador y les muestro cómo se teje ahí al final. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Acá, ¿ven? Tengo un puntito que tomo la oreja trasera como siempre. Y el que coloqué el marcador para no olvidármelo es el último punto. Y en el último punto voy a tomar así normal. Voy a tomar la tercera cadenita de subida, voy a picar ahí adentro y tejo la última vareta. Listo. Repito siempre el mismo proceso. Giro el tejido, subo con 3 cadenas, lazada en la aguja, pico acá, tomando la hebra trasera. Y voy a colocar un marcador en la tercera cadenita de subida. Después cuando le agarren la mano ya no va a ser necesario, pero les recomiendo que lo hagan para no ir perdiendo puntos en cada hilera. Siempre tienen que tener la misma cantidad. Seguimos así, tejiendo la cantidad de hileras que ustedes quieran según el ancho de la bufanda. Vieron que la mía es así, tiene 16 hileras de largo, de ancho mejor dicho. Así que ustedes van a tejer la cantidad de hileras que quieran según el ancho que les guste la bufanda. Se las muestro de nuevo cómo queda terminada, súper fácil, rápido, un punto muy vistoso. Y las que quieran hacer una bufandita a 2 agujas, recuerden que tienen disponible el tutorial de la bufanda polo acá también en el canal. Les mando un beso y nos vemos en el próximo tutorial.